Tras varias generaciones, Jeep nos vuelve a traer a España el nuevo Jeep Grand Cherokee, un modelo que a día de hoy es híbrido enchufable, lo cual tiene la denominación 4xe, una denominación que mantiene toda la esencia todoterreno con su tracción 4x4, pero con el aporte eléctrico necesario. Estamos con la única versión o equipamiento disponible en España, al menos a día de hoy. Es el acabado Summit, un acabado que obviamente tiene un gran equipamiento, no hay opcionales excepto por la gama de colores, y en este caso esta unidad lleva este color blanco con el techo negro, y esta combinación hace que este coche cueste más de 100.000 euros, específicamente 103.000 euros de compra PVP, sin descuentos ni promociones. Una cifra que, bueno, cataloga o posiciona a este modelo en un ranking bastante complicado dentro de sus competidores. Tenemos competidores de las marcas alemanas que son ya muy conocidos, y al menos aquí en España tenemos ese gran problema de irnos únicamente por marcas sobre todo europeas y no apostar por marcas americanas como Jeep. En este caso el Grand Cherokee tiene una muy buena apuesta, presencia, una buena apuesta dinámicamente hablando, así que en este vídeo vamos a comprobar todo lo que nos trae este nuevo Jeep Grand Cherokee 4xe acabado Summit. Bienvenidos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Bueno, empezamos por el repaso exterior. Aquí encontramos esta quinta generación. Por eso hemos hablado ya de varias generaciones. Obviamente algunas de las generaciones no fueron comercializadas en España a pleno rendimiento, por decirlo de esa manera, y obviamente esta quinta generación nos llega al mercado con un único equipamiento y una única motorización. En cambio en América sí que ofrece varias dinámicas de motorización, de acabados, y es una gama mucho más completa, pero obviamente Jeep aquí en España tiene que apostar por lo seguro y apuestan por esta versión híbrida enchufable con la etiqueta 0 emisiones y con una potencia de 380 caballos bajo toda esa dinámica y puesta a punto de un todoterreno 4xe de Jeep. Vemos el frontal con estas ópticas delanteras más alargadas. Me recuerda un poco, y disculpad la comparación, solamente la parte de la óptica a la generación del Sorento, también con esta óptica tan alargadita, con este detalle en cromo, la verdad, o efecto aluminio, le da muy buena terminación. Vemos las 7 lamas aquí en el carenado principal, firma característica de Jeep en sus modelos, y toda la zona baja con las entradas de aire y estas zonas también de iluminación, junto con esta zona también en símil aluminio, que le da un toque de elegancia y buena terminación al frontal. Vemos el radar en esta zona baja, la matrícula en la parte intermedia y más cámaras frontales que también nos ayudan, sobre todo en entornos fuera del asfalto, aparcando. Bueno, según cómo llevemos el coche, pues nos va a facilitar mucho el uso. En este acabado Summit llevamos estas llantas en acabado bitono, muy bonitas, tiene un entramado bastante elegante, muy bonitas, son de 21 pulgadas, lleva unas gomas más enfocadas en este caso para el asfalto, las Pirelli, y tenemos un tamaño 275/45 de perfil R21, y atrás llevamos la misma medida, llevamos 275/45 de perfil, así que no hay doble medida, llevamos misma medida. Vemos allí la frenada también de buen tamaño, aquí el anagrama Grand Cherokee en este lateral, y todo muy limpio. Aquí no llevamos ningún tipo de tapa para repostaje, estamos del lado del copiloto, y aquí en este lateral sí que llevamos lo que es la tapa de la recarga eléctrica, carga alterna. Aquí también nombre Grand Cherokee, y aquí la zona para el repostaje del combustible, gasolina en este caso,
Por supuesto, lleva una capacidad de 75 litros de capacidad de litros de gasolina. Y bueno, vemos aquí el frontal. En este momento vemos el coche con una altura de 200 milímetros, una altura de acceso que gracias a la suspensión neumática nos lleva esta dimensión para poder acceder, bajarnos y subir del Jeep con mayor facilidad, pero tenemos varias alturas que vamos a ver ahora mismo. Ya visto estas alturas, que ya veis que gana mucha altura en el modo Off-Road 2. Y bueno, aquí ya vemos la parte de la saga, una línea superior también en aluminio, este efecto aluminio, no es cromo del todo, barras también en ese efecto y techo totalmente en negro. Aquí está acabado en este pilar, nos remata en esta parte y la parte trasera, una parte trasera que bueno, nos recuerda a la anterior generación, pero dando este toque más actual, con toda esta firma de pilotos a lo largo, con esta zona plástica de Jeep y bueno, con una buena dinámica de iluminación que le da un buen efecto. Vemos aquí el nombre Summit de la versión y el 4xE en esta parte. Doble salida de escape reales. También vemos estos catadrióticos en la parte intermedia del paragolpes y todo en el color de la carrocería. Sensores, limpia luneta, un pequeño alerón bastante bueno para ayudar a la aerodinámica y aquí la tercera luz de freno y podemos ver esta cámara. Esta cámara es para tener el espejo interior con esta opción de cámara. Ya hay un pequeño inyector para limpiar la cámara si es necesario. Y bueno, cristales oscurecidos y varios guiños también en los cristales, pero que aquí no se aprecian porque va oscurecido, que tienen efectos también de las generaciones de Jeep. Y en el otro lateral tenemos el Jeep Willys, que también es ese guiño especial de la marca durante toda su trayectoria en el mundo del motor y del todoterreno sobre todo. ¿Qué os parece este Gran Cherokee? ¿Os gusta? ¿Os parece que encaja en el diseño y en la poco visión de los europeos? ¿Os gusta que este americano incursione de esta manera? ¿Qué os parece esta quinta generación? Dejadlo aquí en los comentarios. Bueno, tenemos varias maneras de acceder a este maletero, un maletero que obviamente esperamos con estas características y estas dimensiones de este Jeep Grand Cherokee, que os dejo aquí parte de todas estas dimensiones. Esperamos un maletero bastante grande, pero también esperamos que el portón al menos sea eléctrico, ¿no? Un coche híbrido enchufable y que además por más de 100.000 euros pues esperamos mucho nivel de confort y de comodidad. Y en efecto tenemos apertura desde el mando, tenemos apertura desde la parte interior, tenemos aquí la maneta, incluso también si hacemos este gesto bajo el maletero podremos abrir este portón. Una velocidad bastante buena, no es tampoco muy lenta, pero está yo creo que en un ranking bastante bueno dentro de lo que hay en el mercado y sobre todo en esta categoría. De aquí encontramos los 533 litros de capacidad mínima y ganando un poco más de 1.100-1.200 litros de capacidad máxima, abatiendo los asientos. Este dato al menos nosotros no lo tenemos confirmado, la parte de capacidad máxima por la marca, pero sí que más o menos dentro de lo que está en el mercado y las opciones que hemos visto calculando está en ese entorno. Vemos unas formas bastante buenas, una altura
muy típica de este tipo de coches de todoterreno. Vemos también en este lateral conector 12 voltios, algunos ganchos, en este lateral un pequeño subwoofer del equipo de audio que equipa esta versión, que hablaremos ahora más adelante. Vemos también esta cortinilla para poder separar todo lo que vemos en el maletero. Aquí una alfombrilla con el logo de Jeep con doble cara, una parte engomada y otra en tela, que bueno, nos da otro tipo de servicio. Y por supuesto aquí debajo algo que me parece especial, que es ver una rueda de recambio con una llanta de aleación con tamaño 18 pulgadas, que nos ofrece por supuesto esta alternativa saliendo del asfalto sobre todo, y si pinchamos no tener que recurrir a un reparapinchazos. Por supuesto tenemos aquí en esta esquina un pequeño bolsito con el 4xE donde podremos guardar nuestro cargador tipo chuco para casa, ¿no? O para cualquier lugar donde podamos cargar y no nos molesta en ningún sitio del maletero dando vueltas por allí. Está muy bien optimizado todos los espacios. En los laterales, como os he dicho, tenemos en los cristales de esta zona custodia del maletero la silueta de las 5 generaciones del Grand Cherokee, y en este lateral la silueta del Jeep Willys, que también es característico y mito dentro de la marca Jeep. Así que nada, para culminar vemos esta zona también del portón, todo cubierto en plástico normal, aquí con sus altavoces incorporados y luz en ambos laterales para iluminar toda la zona de carga del maletero. Muy bien rematado. Por supuesto aquí no vemos ningún botón, así que esto para las personas altas no habría problema, pero para niños está bien pensado, ya que tenemos aquí el botón para cerrar este maletero. Y ahora nos vamos para adentro. Bueno, plazas traseras, aquí tenemos una entrada y un ángulo, bueno, característico para este tipo de coches. El asiento del piloto está bastante retrasado porque tenemos el acceso fácil o cómodo eléctrico. En el momento que apagamos el coche se va para atrás para poder acceder a esta opción, y en cuanto encendemos el coche se nos pone en la posición de conducción, con lo cual aquí veis poco espacio, ¿vale? En este caso voy a adelantar el asiento de una manera acorde a mi espacio para que veáis el espacio que queda. Pues ya estaría, ahí está en la posición de conducción. Vemos acabados muy buenos, aquí esta cortinilla tipo para privacidad, de manera manual la ajustamos y bueno, tiene una buena terminación, y por supuesto detalles que ahora vamos a ver. Entro sin mayor problema, yo mido 1,77, una banqueta alta, ahí vemos un ajuste intermedia, me suena un poco a chapa, pero no demasiado. O sea, hay un detalle que también es verdad que la puerta es muy contundente, tiene mucho accesorio, es pesada, y bueno, eso también puede dar este sonido un poco extraño, ¿no? No es muy común tener una puerta con estas características. Aquí hay que destacar todo el acabado interior, todo con alcántara en la parte del techo, pilares, todo, no hay chapa a la vista, así que son unas calidades premium de primer nivel, eso sí, al estilo americano, y ahora hablaré por qué. Tenemos madera de verdad en toda esta zona, toda la parte también delantera con las puertas y el salpicadero tiene muy buen tacto, es madera de nogal, y aquí en los pilares B tenemos las salidas de aire, algo también que en este tipo de coches de gama premium y de alto precio también suele llevar, así que lo llevamos en el Grand Cherokee. Por supuesto, luces en estos laterales, ya que llevamos todo este techo solar practicable. En este momento lo llevamos cerrado para protegernos un poco del sol. Ya han ido mermando las lluvias y ahora tenemos un sol prácticamente de verano. Locura del clima. En este caso, en la parte central llevamos un clima 4 zonas. En este caso podemos regular la intensidad o la temperatura, mejor dicho, de ambos extremos de esta zona trasera. Tenemos doble salida, también con regulación y dirección. Tenemos calefacción en 3 intensidades y ventilación también en 3 intensidades para los asientos de los extremos, algo que también a día de hoy se ve poquito, se ve en gamas muy altas. Tenemos 4 puertos USB, 2 tipo C y 2 tipo A, y conector 230 de conector tipo americano, que esto también es otra gama de conectividad más allá de lo que estamos acostumbrados a ver, al menos aquí en Europa. Aquí tenemos también esta zona con bolsillos
también para guardar objetos, no vemos más ningún tipo ni de anclaje ni nada en la zona alta, y una buena altura, una banqueta que recoge bien, está durilla, tiene buen acabado, en este acabado de cuero, y bueno, las lumbares no sujetan casi nada, pero son confortables. Tenemos esta zona con dos portalatas y bueno, un acceso bastante fácil de usar. Vamos a ver la plaza central, un poco más mullida incluso que la de los laterales. Puedo juntar las piernas, aunque voy en una posición un poco antinatural, y para viajes largos me cansaría, ¿no? Yo que tengo piernas largas, mido 1,77 y aquí, bueno, podría viajar, pero no muy confortable. Pero con mi contextura podremos ir 3 adultos aquí sin problema. Eso sí, el respaldo es más duro, más incómodo, y esto también penaliza un poco el confort de este Gran Cherokee. Por supuesto, anclajes ISOFIX para las familias en ambos extremos, con esta opción de canaleta que va tapado con este pequeño elemento también de cuero, y queda allí reflejado con los indicadores en la parte alta. Todo con muy buen acabado, buena disposición, equipo de audio Macintosh que es de origen americano, con muy buena trayectoria, y lo tiene aquí implementado con toda esta línea de altavoces incorporado, tweeters, está bastante bien. No es la más top del mercado que he probado a día de hoy, pero está muy bien insonorizado y bien hecho en este coche. Vámonos para adelante. Vamos a ver las plazas delanteras, buena apertura, buena entrada. Vamos a ver el acceso, mido 1,77 sin mayor problema. Estamos con la altura de acceso en cuanto a la suspensión neumática, por eso podemos acceder normalmente. Si la tuviésemos en la mayor altura, que se puede dejar de manera, cuando estamos parados, subirla al tope, ya nos costaría un poco más porque es bastante alta. Aquí encontramos todo este elemento de madera en todo el salpicadero y la integración con la puerta, y le da una calidez increíble. Todo con acabados, bueno, aquí durillos, aquí un poco más mullido, pero con una buena terminación, pespuntes. La verdad es que está todo muy bien rematado. Aquí también mucho negro brillo, eso sí, en toda esta zona. Me parece quizás un poco escaso, y disculpad, es la pantalla multimedia, sobre todo a nivel de tamaño. A nivel de tamaño me parece muy pequeña para este coche, para este salpicadero, me parece algo justa, y me hubiese gustado otro tipo de alternativa. Eso sí, para aplaudir, llevamos todo lo que es la configuración del clima independiente, también con calefacción en los asientos, ventilación, toda la regulación, aquí el dial para subir y bajar el volumen, va independiente, incluso podemos tener la opción de apagar la pantalla y que no nos moleste. Algo bastante bien para tener ese toque un poco más clásico y no tener que tener la pantalla siempre encendida. Para los más puristas o los que no les gusta este tema de pantalla, aquí lo tenemos. Por supuesto, también tenemos una pantalla para el copiloto que se puede seleccionar aquí para encender, y tiene varias alternativas allí disponibles para navegar y hacer algún tipo de uso, aunque me parece también bastante pequeña, pero bueno, es una alternativa que está allí, y podremos incluso tener conectado puertos HDMI que se conectan en esta área aquí justo debajo de esta tapa, que tenemos conectores también USB-C y A, puerto auxiliar, puerto HDMI, y aquí un conector 12 voltios. También llevamos carga inductiva, aquí con una pequeña bandeja, y en esta zona también toda la parte de dial de caja de cambios, aquí los modos de conducción que hablaremos, y el ajuste de la suspensión neumática con los niveles. Tenemos en este caso 5 niveles, el Off-Road 2, Off-Road 1, el normal, el aerodinámico o Sport, y en este caso el de acceso, que es el primero. Aquí, bueno, todo lo que es el hall, la reductora, control de descenso, aquí dos porta bebidas que también podremos cerrar con esta tapa, y bueno, aquí una pequeña zona donde podremos dejar algo a mano, más pequeño, y por supuesto una guantera un poco más profunda que nos permite tener allí todo de manera más a la mano y va gamusado para evitar ruidos. Tenemos la guantera con llave, aquí también para guardar documentación, todo bien moquetado, y toda esta área, bueno, con buena disposición. Aquí esta zona también con iluminación, todo el ajuste, modos de conducción, para la parte eléctrica, modo híbrido, eléctrico y safe, abrir el tapón de gasolina, y toda esta zona también para elevalunas, 4 elevalunas automáticos, abrir y cerrar puertas.
memorias para los asientos, abatir los asientos y respaldos en esta zona, y aquí todo con buena calidad, todo mullido, la verdad es que está muy bien. Ahí vemos Macintosh también, y la zona alta, que podremos ver toda la configuración de abrir y cerrar cortinilla, abrir el techo de modo ventilación o abrir el techo solar practicable, abrir el portón desde esta zona, iluminación, todo con detalle excelente. Aquí vemos iluminación LED, ambos tapasoles también llevan ese espejo e iluminación. Arranque por encendido. Ahora vamos a arrancar, pisamos freno, vemos la bienvenida que nos da el cuadro de instrumentos. Se está cargando la opción de mapa, que llamamos el modo navegación. Aquí nos indica que vamos en modo híbrido. El depósito, autonomías, tenemos 1 kilómetro con la batería, ya no las hemos fundido en esta prueba. Y bueno, aquí vamos eligiendo los modos de visualización que tenemos disponible. Aquí, por ejemplo, esta que viene muy bien, sobre todo en off-road, para ver temperaturas. Aquí digital, la velocidad, vamos pasando, mensaje, dispositivos, el modo off-road que nos indica todas las opciones de tracción con los bloqueadores centrales y traseros de la tracción. Aquí vemos un poco una autonomía parcial que hicimos del último viaje, casi 400 kilómetros, y 100 kilómetros de ellos ha sido en modo eléctrico, ¿vale? La verdad es que está todo muy bien, aquí con levas. El volante también tiene inserción en madera con un buen formato, bastante grande, y la pantalla también multimedia. Aquí ya vemos la navegación activa, vemos teléfono, el vehículo, datos también que podremos seleccionar, la cámara visión trasera, cámara frontal. Si queremos damos aquí y nos limpia la cámara, igual que en la parte también. Aquí vemos la pantalla apagada o no del copiloto, la podremos encender al igual que aquí, ¿vale? Cámara frontal, cámara panorámica, vamos a ver qué tal nos reproduce. Vemos aquí todos los ángulos disponibles del coche. La calidad, como veis, bastante normal, ninguna calidad, pero no tenemos ninguna vista 360 disponible aquí. Tenemos ambiente, el color interior para ajustar. No tenemos más opciones, ajustes del coche, el modo híbrido que nos va indicando cómo va consumiendo, historial de conducción. Ahí vemos los consumos, los programas, si queremos programar las cargas, el modo eSafe, que cargue batería o ahorro de batería, si lo seleccionamos, y ajuste de la carga, nivel alto. Aquí podremos seleccionar también todo lo que es el tema de climatizador. Tenemos masaje para los asientos delanteros con, bueno, masaje relajante, zona lumbar, estiramiento, bueno. Y en la parte trasera también podemos gestionar toda la opción e incluso bloquear para que no usen las configuraciones allí, sobre todo para niños, y que no vayan toqueteando esa zona de climatización. Modo medios con Bluetooth, radio digital, y inicio, donde tenemos toda la opción inicial con el mapa aquí en resumen en la parte multimedia, y bueno, que podremos ir configurando. Aquí tenemos también la opción, cuando tenemos seleccionado los calefactores tanto de asientos como de volante, nos va haciendo las indicaciones allí. Así que nada, bueno, aquí tenemos ya que vamos en modo auto, y ahí el modo de acceso. Si pulsamos aquí se nos va subiendo, y bueno, eso ya lo habéis visto en la parte exterior. Así que nada, ya solo nos queda ponernos en marcha a ver qué tal va este Gran Cherokee en la carretera. Bueno, empezamos, estamos en esta zona donde obviamente es un poco de off-road, no es algo complicado para este coche, pero bueno, estamos en el modo Sand Mud, un poco más de barro y arena, y con el nivel Off-Road 2 de suspensión. Vamos a hacer algún control de descenso, lo activamos. Vamos ahora mismo a entrar en esta zona con algo de rapidez. Obviamente no lo ha hecho porque entramos con mucha velocidad y ahí no entra esa parte de control de descenso. Y vamos con la suspensión lo más elevada, así que no en ningún momento ha rozado, por eso queríamos entrar con un poco más de velocidad. Pero ahora mismo estamos dando la vuelta
para volver a hacer la misma bajada pero a una velocidad más baja, para que el control de descenso entre en funcionamiento y ver qué tal, ¿no? Pero aún así, ya habéis visto, la pendiente también era muy pequeña, no pasa absolutamente nada para este Jeep de un poco menos de 2,5 toneladas, está en 2.400 kilos. Pues muy bien, ahora sí que vamos a pasar más despacio, y para darle un poco más de emoción vamos a bajarlo en modo normal. La suspensión hace su trabajo, sigue bajando, y con ello ya seguimos en el modo de conducción Sand Mode, que es el modo para barro y arena. Sigue bajando, sigue bajando. Suena algo la suspensión porque estoy en drive y con el freno pisado. Ya estaríamos en el modo normal de altura, así que vamos a ver qué tal. Vamos a activar el control de descenso, que se había desactivado. Ya hemos activado la reductora para poder tener esta parte de control de descenso. Vamos en modo normal de altura. Muy bien. Cómo va actuando, va frenando solo. Increíble. Hace muy buen trabajo, como es de esperar. Damos un poco de gas y ya estaría. Tenemos el bloqueador de diferencial, la reductora. Ponemos neutral, desactivamos, pisamos freno, desactivado, volvemos a poner directa y ya estaría. Obviamente esto es una prueba muy sencilla para este coche, pero quiero transmitirles un poco lo que es pasar por rocas. Vamos ahora mismo por el mismo sitio que hemos pasado hace un momento, pero en modo de altura normal. ¿Vale? Ahora vamos a hacer una pequeña cuesta que sí que tiene un poco más de dificultad a nivel de ángulo ventral, y vamos a ver qué tal. Lo vamos a poner ahora mismo en modo rock. Voy a poner modo neutral, ponemos modo rock, activamos reductora, modo rock. Ahí está, se nos sube la suspensión al Off-Road 2 automáticamente con la reductora. Muy bien, está aún elevando la suspensión. Vamos a ver qué tal. Pues ya está, nivel 2, Off-Road, rock y reductora. Vamos a ver qué tal. Muy bien, pasamos a directo y vamos a subir este pequeño tramo. Muy bien, sin ningún problema, sobre todo en altura. Aquí tenemos un pequeño cruce de puente, muy pequeño, por supuesto. Perfecto. Increíble, increíble cómo este coche supera estas fases. Vamos a desconectar la opción, vamos de nuevo, hemos ya desactivado para poder cruzar mejor. Y vamos, tenemos un coche increíble, de verdad, en todo aspecto. Digamos incluso que es casi que un Wrangler, pero más confortable, por supuesto. El Wrangler es mucho más eficaz, sin lugar a duda, pero este Grand Cherokee le llega a un nivel muy cercano, pero sobre todo a nivel de confort es superior, eso sin dudarlo. Ahora mismo vamos a elegir el modo auto. En este momento bajamos 2 posiciones
hasta el nivel normal. Él irá bajando, vamos poco a poco. Si llevamos la suspensión a lo más alto, a medida que ganamos velocidad, este sistema se desactiva para llegar al modo de altura normal, que es el más recomendado para que el coche no pierda sus puestas seguras de balanceo y puntos de apoyo, ¿no? Ya que el off-road va a velocidades más bajas y por ello el coche, por seguridad, vuelve a la posición normal de altura. Obviamente, si ya vamos a modo Sport, que ahora lo activaré, el coche va en el modo aerodinámico y con esto ganamos un poco más de sensaciones y de alternativas, por supuesto, para tener mejores consumos, ¿no? Y ahora hablaremos del motor. Empecé con la parte off-road, que no ha sido para nada intensivo, ¿no? Pero sí para darles un poco mis sensaciones en cuanto a la suspensión, las activaciones de los sistemas y todo eso. Ahora mismo vamos a ir para la parte de asfalto y empezamos por el motor. Motor 4 cilindros 2.0, que tenemos 240 caballos, otro motor eléctrico de 120 y otro de 40, estos motores todos en la parte delantera, y si se conecta de manera física con el eje trasero, gracias también al diferencial, al bloqueador de diferencial central y trasero, para tener un 4xE en toda regla. Un coche muy preparado para el todoterreno. Opciones de conducción: Rock, Sand, Mud, Snow, Auto y Sport, cada uno enfocado a un tipo de pavimento. En el Snow para pavimento resbaladizo, Mud y Sand, arena y barro. El Rock para roca suelta. El Auto se gestiona automáticamente, sobre todo a nivel dinámico, esta alternativa, y pasamos al modo Sport ahora más adelante para que veamos un poco esas sensaciones, pero tiene un carácter un poco más divertido, ¿no? Dentro de los límites que lleva este Gran Cherokee. Este motor, bueno, acoplado por supuesto, aparte de toda la parte 4xE, híbrida enchufable, una batería de 17,8 kilovatios hora, con una potencia hasta 7,4 kilovatios en corriente alterna, y con esto si llevamos hasta esos 7,4, unas 3 horas aproximadamente de carga completa de esta batería. Si estamos por debajo, pues normalmente un conector Schuko normal, pues estamos hablando de una media de 2 o 3 kilovatios, pues estaríamos hablando de casi 5 horas de carga al completo. Esta batería nos da una autonomía, según la marca, de hasta 48 kilómetros de autonomía. A nosotros nos ha dado siempre 46 y 45 en las diferentes cargas que hemos realizado, y llegando incluso hasta 60, pero obviamente siempre llevándola en el modo híbrido y exprimiendo un poco esa autonomía, ¿no? En entornos urbanos, un entorno que normalmente este coche no está pensado para ello, ¿no? Pero sí para circular, no tiene mayor problema. Es un coche grande, pero te permite hacer el uso del coche sin problema, pero no es un urbanita, a eso me refiero. Pero su hábitat es el todoterreno, por supuesto, pero también la carretera abierta, ¿no? Hacer muchos kilómetros por autovía es muy confortable. Pues ya en un entorno de asfalto notamos como el coche se transforma, un coche que prácticamente te olvidas que vas en un todoterreno con suspensión neumática, que eso sí favorece, ¿no?, a esta sensación, ¿no?, de confort. Y pasamos al modo Sport y automáticamente bajamos al modo aerodinámico de suspensión. El coche se transforma un poco a nivel de dirección y de suspensión, un poco más duro en todo su puesta a punto en el modo Sport. Una dirección que comunica, es electrónica, no es de las peores en cuanto a sentir que es muy blanda o muy asistida exageradamente, no está mal, pero obviamente a mí por lo menos me gusta más sentir ese tacto más directo y lo que pasa en el asfalto, ¿no? En cuanto a suspensión, es que no me quiero extender demasiado, ya lo he repetido muchas veces, muy confortable, tenemos varios niveles y el coche hace que tenga muchas caras dependiendo en el asfalto de donde
vayas, ¿no? O fuera del asfalto. Entonces el coche, la verdad es que se comporta muy bien. Un puesto de conducción correcto, muy cómodo, unos asientos que recogen bien, tenemos masaje, calefacción, ventilación, como habéis visto, buen espejo exterior, y tenemos tanto el espejo interior, pero también con la opción de cámara, que realmente es la que te vas acostumbrando y al final lo acabas usando para no tener problemas de los que llevas aquí detrás, ¿no? Sin embargo, en cuanto lo pones en modo espejo, puedes ver a tus ocupantes en las plazas traseras. Buena disposición general, tenemos esta pantalla que, como os he dicho, un poco pequeña, pero bueno, tenemos aquí alternativas en la parte superior. Una de ellas es el modo regenerativo para la batería, para ser un poco más intensivo, y aquí los modos 4xE, la parte híbrida enchufable, donde podremos gestionar ir en modo híbrido, modo eléctrico si llevamos batería, por supuesto, y el modo eSafe, un modo eSafe que nos permite guardar un poco la batería o bien cargar también la batería. Algo que yo particularmente lo veo como un talón de Aquiles para los híbridos enchufables si estás pensando hacer un uso intensivo de esta opción para cargar la batería con el motor. Esto es totalmente ilógico porque los consumos se disparan y realmente no tiene sentido ese cero emisiones que presume la etiqueta, ¿no? Entonces, a ver, yo lo veo como un salvavidas en el momento que vas a entrar a una ciudad y necesitas tener esa batería y no tienes cómo cargar o no estás en una zona para cargar, pues bueno, usas un poco el motor en el trayecto para ganar algo de autonomía y poder acceder a esa zona, a ese parking en modo eléctrico. Pero yo lo veo más para temas muy puntuales que te salve un poco la vida en esos momentos. El coche es recomendable, pero para cargar, un coche que está pensado para cargar y tener esa autonomía en el entorno de los 40 y 50 kilómetros para un uso diario y que no toques prácticamente para nada el combustible, ¿no? En este caso gasolina, son 71 litros de capacidad de combustible y esto nos permite tener una autonomía cercana a los 650, 680 kilómetros en total, sumando también la autonomía eléctrica, por supuesto. A nivel de frenada, tenemos una frenada correcta, un recorrido, vamos, común, no tenemos exageradamente esa parte electrónica abusando de ese tacto del pedal. La verdad es que está bien y frena bien. Obviamente si vamos a velocidad 100, 120 y queremos hacer una frenada apurada, frena, pero tenemos que tener en cuenta que el coche pesa más de 2 toneladas 400, está en ese entorno. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso Jeep Grand Cherokee 4xE acabado Summit. Ya está, es lo único que vas a obtener, al menos por Jeep España a día de hoy. Una versión muy bien equipada, no tiene nada que envidiar a modelos similares de la competencia. Su tracción total yo creo que es la más carta de presentación, la mejor carta de presentación que puede ofrecer la marca americana para este modelo, y que bueno, esto como siempre puede haber gente que guste más o menos. Para eso está esa parte objetiva de que tú vayas obviamente a probar este coche en tu concesionario y que lo compruebes. En este caso yo creo que este coche puede ser una muy buena alternativa para quien busque ese nivel de confort y de rodadura especial con una alternativa todoterreno bastante acorde a lo que ofrece Jeep siempre en sus modelos. Sin embargo, para este Summit me parece que llevar unas llantas 21 y estas gomas más específicas para asfalto es, digamos, lo menos recomendado si vas a hacer un uso muy intensivo a nivel off-road. A pesar de que llevamos una suspensión neumática que nos permite tener esta altura, nos va a dar mayor seguridad en el momento que tengamos que salir del asfalto y no rozar los bajos y tener un poco más esas aptitudes más altas, pero ya os digo que estas gomas no te van a permitir llevarlo al límite, por eso no hemos hecho ningún tipo de prueba intensiva sobre ello. Sí es verdad que hemos circulado por zonas muy irregulares y el coche se comporta fantástico, eso sí, siempre con el cuidado de no cargarnos la goma, ya que es un tamaño 21 pulgadas y es bastante complicado a nivel off-road. Todo el equipamiento, toda la calidad, consumos, parte híbrida, sin ningún problema. Un coche muy recomendado para quien busque viajar con buena calidad de rodadura y muy buen equipamiento. El equipo de audio Macintosh me ha gustado, primer
equipo de audio de esta marca que pruebo en un coche y la verdad es que me ha agradado. No es el mejor del mercado, pero sí que tiene una muy buena nota. Y por 102.000 euros que cuesta este acabado Summit, pero con los opcionales, que es el color en este caso únicamente, sí que estamos cercanos a los 103.000 euros de precio. 380 caballos, dinámica automática 4xE y etiquetas 0 emisiones. ¿Qué más puedes pedir para un Jeep a día de hoy, al menos aquí en España? Aquí lo tienes, Gran Cherokee. Muchas gracias a Jeep España por la sesión de este Gran Cherokee y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.